¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander. Hoy vamos a hablar de un caso del que está hablando el mundo entero, no solamente a través de las redes sociales. Es que 370 periodistas se lanzan de lleno en esta investigación con la filtración de documentos más importante y relevante de los últimos tiempos, que implica a más de 76 países, donde hay 12 jefes de Estado, una gran cantidad de personajes que en algún momento pertenecieron a la política de estos países y otra serie de celebridades hablando de los famosos paraísos fiscales y sobre todo los cuestionamientos que surgen para saber el real origen de esta cantidad de dinero que estaría depositada justamente y que fue gestionada a través de esta firma de abogados que sale a la luz hace algunos días nada más. Hoy tenemos invitados aquí en nuestro estudio para que nos cuenten no solamente el impacto que tiene este caso, sino cuál es la relación directa que tiene con la realidad económica y la legalidad dentro del contexto guatemalteco. La filtración de documentos más grande de toda la historia del periodismo ha puesto de cabeza al mundo. A finales del 2014, un reportero alemán de un diario de Múnich, que tiene el mayor número de suscripciones en Alemania, fue contactado por una fuente anónima a través de un chat encriptado para ofrecerle información que buscaba hacer crímenes públicos. Recibió casi 5 millones de correos electrónicos, 3 millones de expedientes de bases de datos y más de 2 millones de PDFs del bufete panameño Mossack Fonseca, que según los documentos creaba empresas fiscalmente blindadas para que sus clientes pudieran esconder sus activos. Esto es lo que se conoce hoy como los papeles de Panamá. Las reacciones han sido múltiples, pero la más directa salió del Kremlin. Un vocero del gobierno ruso dijo que la filtración, que refiere de que personas cercanas al presidente Vladimir Putin habían escondido $2.000 millones con el propósito de desacreditarlo, provenían de la CIA y el Departamento de Estados Unidos. La revelación incluye informaciones internas que revelan cómo miles de personas ocultan su patrimonio en sociedades situadas en paraísos fiscales. La información, que ahora sale a la luz, muestra la actividad de la firma desde 1977 a diciembre del 2015. 140 personalidades del ámbito político, deportivo y entretenimiento fueron vinculadas a la investigación, desde Vladimir Putin, actual presidente de Rusia, y uno de los clientes protagónicos de la firma panameña con más de $2.000 millones asociados a él, el primer ministro de Islandia, el presidente Mauricio Macri de Argentina, el rey Salman bin Abdulaziz de Arabia Saudita, entre otros 12 mandatarios, además de empresarios de televisión y cine, gobernadores, contratistas, ejecutivos de la FIFA, hasta jugadores de fútbol como Lionel Messi, del Parlamento británico, entre otros. El escándalo ha provocado que las empresas europeas, cuyos actos fraudulentos fueron revelados en los Panama Papers, serán procesadas, según el presidente francés François Hollande, mientras Panamá evaluará acciones de represalia contra Francia si la vuelve a incluir en una lista de estados y territorios no cooperativos en materia fiscal, aunque creará un comité independiente de expertos nacionales e internacionales para evaluar sus prácticas fiscales tras el escándalo de los documentos. En Guatemala, el escándalo se extendió cuando una investigación publicada por un noticiero trascendió que los guatemaltecos Marjorie Chacón, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y conocida como la Reina del Sur, tenía relación con el asesinado abogado Francisco Palomo y María Corina Sáenz Lenoff, señalada de cometer lavado de dinero, quienes tenían relación con la firma panameña Mossack Fonseca. De estos detalles y más hablamos hoy en Desafíos. Qué gusto que nos acompañe esta noche después de ver este reportaje introductorio. Son algunos de los tantos datos y parte de lo que ha revelado hasta el momento esta investigación, que promete sacar a la luz muchísimos otros nombres importantes. Estamos hablando de una cantidad muy interesante de jefes de Estado, de personalidades que en algún momento han tenido alguna participación en algún cargo gubernamental. Llama mucho la atención que países como Estados Unidos, el propio Panamá no aparezcan, pero dicen que todavía la investigación continúa y que hay mucho más que decir en relación a esta que ha sido una de las investigaciones y revelaciones más importantes de los últimos tiempos. Hoy está con nosotros y para abrir este bloque me da mucho gusto saludar a Abelardo Medina, analista del Instituto Centro
Centro Americano de Estudios Fiscales, y CEFI, como todos lo conocemos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, gracias a Dios. Es un placer acompañarnos. Muchas gracias, muy amable. ¿Uno de los escándalos más fuertes de los últimos tiempos o no? Yo creo que en materia de revelación de datos sí, porque si nos recordamos, hace 3 años aproximadamente se reveló también una filtración de información de HSBC. Ajá. Y como 5 años antes se reveló una información del Banco de Suiza, del Banco Nacional de Suiza, pero de acuerdo a lo que ha sido publicado, parece ser que en volumen de documentos este es el escándalo, la filtración más grande que haya existido. ¿Cuál es el punto más controversial? Porque platicábamos que, bueno, para los que están dentro del tema económico, para los empresarios, el tema de las offshore y para muchas regulaciones de países es algo normal. ¿Por qué es tan controversial el tema y por qué ha generado tanta polémica, más allá, por supuesto, de los nombres que son muy significativos de todos los que estarían implicados o que aparecieron en esta investigación? Bueno, tal vez lo más importante aquí es explicar que la utilización de las offshore cuando se hace en términos legales es perfectamente válida. Hay muchos empresarios que lo que acostumbran a hacer es solicitarle a algún abogado que le abra una empresa en otro país con el propósito expreso de hacer negocios, buscar el traspaso o transferencia de recursos en forma legal. O sea, hay muchos mecanismos de apertura de empresas que son completamente válidos, pero las empresas offshore también son utilizadas por aquellas personas que lo que quieren es ocultar ingresos que han sido obtenidos probablemente de manera ilícita dentro de lo que están los fenómenos de la corrupción, el fenómeno del narcotráfico u otro crimen organizado, y también es muy utilizado, es el fenómeno más utilizado a nivel mundial para esconder ingresos, para no reportar impuestos sobre el particular. Entonces, mientras aquí en Guatemala es un tema relativamente nuevo, en el resto del mundo es un tema que tiene vigencia hace muchos años. ¿Por qué? Porque ellos normalmente andan buscando cómo combatir las empresas offshore y los paraísos fiscales, porque ahí se esconde mucha gente que no quiere pagar impuestos. ¿Cuál es el rol de Mossack Fonseca, que ha pasado a una popularidad, seguramente sería conocido en un grupo de muy alto nivel desde el punto de vista ejecutivo y de gobierno, reconocido en Panamá obviamente, pero cuál era el rol ahorita de este nombre que circula ya en todas las redes sociales y que todo el mundo empieza a identificar? Bueno, básicamente ellos son un bufete de abogados, como hay muchísimos también aquí en Guatemala, y algunos abogados de Guatemala tienen contacto con ellos en el exterior. Lo que hace simplemente Mossack es establecer los mecanismos apropiados para que se puedan abrir empresas offshore de empresarios guatemaltecos o de otras personas en el mundo que lo que quieren es colocar sus recursos en un lugar en donde no se pueda identificar que tienen su plata identificada. O sea, lo que hace es de canalizador de la información. Claro, aquí hay un elemento muy importante, porque dentro del mismo portal web de Mossack Fonseca, ellos mismos ofrecen la posibilidad a los empresarios de colocar su plata en algunos lugares en donde no se cobren impuestos. Claro. O sea, ellos mismos están condicionando a la persona que los busca a que exista la posibilidad que por medio de sus servicios abran empresas en lugares donde no van a pagar este tipo de... ¿Dónde reviste la ilegalidad? Porque cuando hablamos de capitales puestos en offshore, ¿dónde reviste entonces en este caso... ¿Y cómo se vincula esto al lavado de dinero? Porque ahí está el tema. Para el caso de Guatemala no podemos hablar de ilegalidad, claro, en el sentido estricto. Lo que pasa es que Guatemala tiene un sistema de impuestos sobre la renta que es territorial. Eso significa que solo se paga impuestos sobre la renta, sobre los ingresos que son declarados que se realizaron aquí en Guatemala. Dentro del país. Pero, ¿qué sucede si un empresario dice que sus ingresos fueron realizados en otro país? Entonces, eso no paga impuestos sobre la renta. Entonces, ¿cuál es la figura que utiliza Mossack Fonseca? Abre empresas, Belice es uno de los países más utilizados de las Islas Vírgenes, en estas localidades, y los empresarios guatemaltecos aparentan que los ingresos han sido generados en esa ubicación. Entonces, los ingresos, las ganancias que han sido generadas en esa ubicación no pagan impuestos. Ningún tipo de impuesto. No pagan impuestos sobre la renta. Entonces, lo que es hasta ahorita en el caso de Guatemala es un hecho condenable en forma ética, pero no lo podemos sancionar en forma legal, porque las ganancias que han sido generadas fuera del territorio guatemalteco no son gravables, pero no es así para el resto del mundo. Por ejemplo, hemos escuchado el nombre reiteradamente de un futbolista muy famoso en bueno, está Messi, su papá... Vladimir Putin, ¿cuántos nombres han surgido sobre la lista? ¿No? Pero yo quería utilizar este ejemplo porque lo que sucede es que donde él hace sus actividades, que es en España o en Argentina, que es donde él reside en el resto del tiempo, en los dos países tienen la facultad de grabar los ingresos que han sido generados en cualquier lugar del mundo. Exactamente. Eso quiere decir que ellos esconden el dinero
en lugares en donde nadie va a decir que los tienen allí con el propósito expreso de evitar impuestos. ¿Eso reviste legalidad entonces? Si Eso la es una legislación ilegalidad del país habla de una persona ciudadana y con todos los derechos y deberes que esto implica, ya faltará la ley porque está hablando del dinero ganado en cualquier lugar del mundo, correcto, no solamente en ese país y por una determinada actividad. Eso es evasión tributaria. Así en el caso de Guatemala, debido a que la legislación no lo contempla, estamos hablando de casos de elusión, en donde algunos empresarios utilizan estas figuras precisamente para evitar la determinación de los impuestos acá. Es parte de lo que habrá que avanzar, ¿verdad? ¿Usted cree que tendremos más revelaciones? Digo, todavía queda mucho por investigar, son muchísimos los documentos que llegaron a esta persona que inicia desde Alemania toda la investigación y esto está esparcido en todos los países, desde que China trae un componente muy fuerte de personajes que pertenecen al gobierno y que estarían dentro de esta lista y muchísimas otras cosas más. ¿Qué derivaciones, qué escenarios podemos esperar de esto? Bueno, en primer lugar, nosotros sí creemos que van a ser revelados muchos más nombres. Efectivamente, esperamos que hayan personas que hayan estado vinculados al gobierno, algunos actos de corrupción, probablemente algunos vinculados a narcotráfico, probablemente algunos vinculados a otro tipo de crímenes, pero van a aparecer también muchos nombres de algunos de los empresarios, grandes exportadores del país o grandes importadores, que han utilizado estas figuras con el propósito de aparentar que sus ingresos han sido generados en otro territorio. En este caso, a este tipo de empresarios lo más que puede hacer la sociedad actualmente es una condena moral, porque ellos utilizando los servicios y bienes públicos no están pagando impuestos sobre lo que les corresponde. Claro. Pero legalmente no se puede hacer nada. Lo que sí hay que tener muy claro es que no hay que condenar de entrada a una persona que utilice este mecanismo de empresas offshore porque puede ser utilizado legalmente, pero sí debemos reconocer que en el mundo es la práctica más usual para evitar el pago de impuestos. Bueno, entendiendo que esta firma, Mossack Fonseca, no debe ser la única, obviamente, que opera y que se dedica a este tipo de actividades, ¿verdad? No, y esto es muy una importante. Práctica denunciada y sospechada de hace tantísimos años de los famosos paraísos fiscales, Panamá, las Islas Caimanes y muchos otros lugares que siempre han sido mirados de esta forma, ¿no? Y ese es probablemente lo más importante, porque ahorita estamos de alguna forma espantados por lo que se dio a conocer con el caso de Panamá, pero Panamá no es uno de los 10 paraísos fiscales más grandes. Exactamente. No es de los más importantes. Eso quiere decir que lo que sucede es que aparecemos en el 6º lugar de acuerdo a las revelaciones, porque Guatemala tiene mucha cercanía, porque hay muchos empresarios que tienen empresas colaterales en la zona libre de Colón, porque hacen importaciones y exportaciones desde allí. Pero eso no quiere decir que nosotros a nivel mundial estemos en esa posición. Todavía por encima de Panamá hay muchos otros paraísos fiscales que incluso están ubicados en el mismo Estados Unidos, en la misma Gran Bretaña, en la misma Alemania. Entonces lo que sucede es que difícilmente van a aparecer residentes de Estados Unidos, porque ¿para qué ir a Panamá cuando ellos mismos tienen algunas ubicaciones, algunas localidades dentro del propio Estados Unidos? Un tema interesantísimo, Abelardo, como siempre es un placer platicar con usted. Abelardo Medina, analista de ICEFI, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Hay mucho para hablar sobre este tema, hacemos un aplauso a más analistas en un ratito platicando del tema. Bueno, seguimos hablando de este tema, de esta famosa investigación denominada Panama Papers, donde tantos nombres, tantas figuras salen a la luz y esto obviamente hace que este sonado caso cubra y tenga una gran notoriedad en todo el mundo. Y tenemos esta noche, y me da mucho gusto presentar a Oscar Chile Monroy, que es consultor fiscal de la firma MGI Chile Monroy y Asociados, que seguramente tiene mucho para aportar. ¿Cómo le va? Bienvenido, bien, buenas gracias, noches. Gracias. Cuando se enteró de esto, en estos días, ¿qué fue lo primero que pensó? Porque no es un tema que desconociéramos, ¿verdad? Pero ahorita cobra relevancia por las personas que están allí involucradas en el caso. ¿Qué dice usted al respecto? Bueno, realmente la noticia para los que nos manejamos en el medio no fue sorpresa, porque las offshore tienen muchos años de existir. El asunto es que consideramos que la mayoría de las personas no sabe exactamente cómo funciona offshore, entonces la palabra offshore se ha tomado como algo muy así